La filosofía medieval normalmente se divide en dos etapas, en dos periodos fundamentales. El primero de ellos se conoce con el nombre de patrística y el segundo periodo es la escolástica. Hoy vamos a abordar sobre todo el periodo patrístico. Por cierto, la duración de la clase será aproximadamente, vamos, de la clase de mi exposición, será aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Espero no extenderme más de esto. Porque las clases de filosofía se caracterizan porque hay normalmente preguntas y debate al final de las mismas. Entonces, pues al final de la exposición podréis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Bueno, pues os decía, la filosofía medieval se divide en estas dos etapas fundamentales que, por supuesto, marcadas por esa fe cristiana que va a imperar en el mundo occidental, en el mundo europeo, están saturadas o impregnadas por el concepto de Dios que trae el cristianismo. Pero también recogen, que es algo que me parece fundamental de la clase de hoy, van a recoger también la herencia de la sabiduría, de la cultura, de la ciencia de la antigüedad. La patrística va a recoger y va a aplicar la filosofía de Platón para el análisis y la profundización en la fe cristiana. Y curiosamente la escolástica va a hacer uso de ese otro gran filósofo de la antigüedad que fue Aristóteles. O sea que tenemos en la propia filosofía medieval la influencia de dos autores clásicos fundamentales, de otros muchos más, pero quizá lo que más caracteriza al pensamiento patrístico es su derivación o su línea o su espíritu platónico, y a la escolástica ese cientificismo, esa forma naturalista de ver el mundo que traía Aristóteles. Claro, estar hablando de Aristóteles, de Platón, y teniendo como eje también o estructura de toda esta argumentación el tema del Dios cristiano, pues parece a veces un poco problemático. De hecho, esto es algo que vimos en clases anteriores, pero parece que es importante también citarlo hoy. Claro, muchos han puesto en tela de juicio que se pueda hablar incluso de la existencia de una filosofía medieval. Por supuesto, nadie duda pues, que los griegos hicieron una filosofía maravillosa, una filosofía estupenda, pero cuando entramos en este periodo de la historia del pensamiento humano, muchos son los que dicen pues, que no existió tal cosa o no hay tal cosa como una filosofía medieval. Hegel, por ejemplo, dice que la filosofía medieval tiene de filosofía solamente el nombre, que en realidad es una ancilla teológica, es decir, la filosofía es una sierva de la teología, es una especie de teología, pero disfrazada con un barniz o con una fachada filosófica. Pero de filosofía, según Hegel, el pensamiento medieval tiene poco. Otros como Copleston opinan lo contrario. Creen que la filosofía medieval tiene carta de naturaleza en el mundo del pensamiento filosófico, pues porque los pensadores medievales hicieron filosofía. Y Copleston señala una cosa interesante, es el hecho de que no hay filosofía que no tenga de alguna forma presupuestos. Lo que ocurre es que en el caso de la filosofía medieval, ese presupuesto fundamental era el de la existencia de Dios. Pero hacer filosofía sin presupuestos parece complicado. Y qué decir tiene que los medievalistas, en términos generales, pues van a sostener que el pensamiento filosófico medieval pues tiene carta de naturaleza en la historia de la filosofía. Y como aquí lo que estamos viendo es la aventura del pensamiento, pues veremos que forma parte no solamente la filosofía medieval, sino el propio cristianismo, la propia religión cristiana forma parte importante de lo que es la construcción del pensamiento y del mundo occidental. Europa, dicen, es el resultado de tres raíces fundamentales que son Grecia, Roma y la religión judeocristiana. Yo añadiría también quizá las aportaciones de los pueblos bárbaros. Pero bueno, vamos a ir caminando en esta aventura del pensamiento
adentrándonos en el terreno de la patrística. Como comentaba, el marco en el que se va a desarrollar este pensamiento patrístico, esta filosofía patrística, tiene que ver con el cristianismo, con la filosofía cristiana. Y veíamos en las últimas clases cómo el cristianismo, desde el punto de vista histórico, hay que inscribirlo dentro de una triple línea. Por un lado, Grecia, por otro lado, Roma, y por otro lado también el judaísmo. El cristianismo es ni más ni menos que una secta, un grupo, una derivación de la religión judía. Esta religión judía en el siglo I, este judaísmo o judaísmos, como prefieren decir algunos cuando se refieren al estudio de la religión del pueblo de Israel en el siglo I, era un judaísmo muy plural, por eso hablan de él como judaísmos en lugar de judaísmo. Había sufrido un fuerte influjo de la cultura helénica, de la cultura griega. Los judíos habían, algunos de ellos, aceptado con agrado estos cambios, estas transformaciones helenizantes, pero a otros les parecía algo completamente aberrante. El hecho es que el judaísmo del siglo I crece en un suelo, en un terreno, marcado profundamente por el pensamiento, por la cultura, por la forma de hacer las cosas que tenían los griegos. Los griegos que por medio de Alejandro Magno se habían extendido su cultura, pues por gran parte del mundo en ese momento. Es importante señalar que en esta época, en la época helenística, se realiza incluso una traducción de la Biblia hebrea, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, al griego, porque había muchos judíos que desconocían la lengua hebrea o el arameo. Y en las ciudades más importantes lo que se hablaba, las élites o las clases cultas, hablaban fundamentalmente el griego común o el griego koiné. Entonces, en este periodo se traduce al griego la Biblia hebrea, lo que se llama la versión de los 70, que es una Biblia escrita en ese lenguaje de la koiné. Bueno, pues todo el mundo helénico va a ser conquistado, toda esta, por lo menos la zona de Palestina, después del periodo de las monarquías helenísticas, va a ser conquistado por Roma. Roma va a asumir de alguna forma la cultura, con gran admiración, la cultura de los griegos. La Grecia conquistada, la Roma conquistadora fue por Grecia conquistada, y Roma va a ser no solamente admiradora de Grecia, sino también muy respetuosa con otras culturas, con religiones y con pueblos que los propios romanos iban conquistando. Entonces, el cristianismo va a surgir precisamente en este contexto. Una religión judía, una religión judaica, que está creciendo bajo la ocupación de una potencia extranjera, como va a ser Roma, y en un subsuelo donde se desarrolla el pensamiento helenista, o la forma de pensar, no solamente de pensar, también los gustos artísticos, el diseño de las ciudades, el arte en general, está marcado por el gusto helénico, por el gusto de lo griego. Entonces, en este momento, en el siglo I de nuestra era, el judaísmo estaba dividido en distintos grupos, por eso los que hablan de judaísmos. Os he puesto ahí tres fotografías que representan quizá los tres grupos más importantes. Por un lado estaban los saduceos, que eran, digamos, los que mejor se llevaban con los romanos muy respetuosos con todas las religiones,
habían concedido al judaísmo el estatus de religión lícita, es decir, era una religión lícita, aunque a los romanos les parecía absolutamente despreciable que hubiese una religión tan pobre que solamente tuviese un dios. Pero bueno, si era un dios que les servía a los judíos y que no hacía daño a Roma, pues lo permitían o permitían el ejercicio de la religión. Es más, apoyaban todo tipo de divinidad que considerasen que beneficiase a Roma. Entonces lo que hicieron los romanos pues fue favorecer el desarrollo de la religión, no el desarrollo, pero el ejercicio de la religión judía, y más desde el punto de vista oficial. Entonces en ese contexto es en el que entran los saduceos. Herodes el Grande, edifica un templo estupendo, además de otras construcciones al gusto helenista muy, muy importantes en toda la tierra de Israel, pero reedifica el templo de Jerusalén y lo hace un templo absolutamente maravilloso. Y en ese templo quienes están sirviendo son los sacerdotes. Y estos sacerdotes saduceos se llevan bien con las autoridades romanas. Las autoridades romanas les permiten el ejercicio de su religión sin mayor problema. Luego están los fariseos, que es un segundo grupo muy importante, donde ponen el énfasis fundamental no es tanto en los sacrificios, en los ritos externos que se hacen en el templo de Jerusalén, como en el cumplimiento de la ley. Son muy puntillosos en cuanto a las normas, las pautas y también en cuanto a la moralidad. Un grupo muy interesante, muy misterioso y muy apasionante su estudio, es una pena no me pueda extender más en ello, son los esenios. Los esenios consideran que lo que hacen los saduceos es una barbaridad, que no se puede estar de compadreo, digamos, con los invasores romanos, y les parece pues que el templo está completamente corrompido, que la religión de Israel se ha estropeado, y lo que deciden es irse al desierto y allí pues vivir en comunidades a la espera de la venida del Mesías y de la destrucción de este sistema o del sistema que consideran ellos que en ese momento está imperando, que es un sistema corrompido, un sistema injusto. Características de estas tres ramas del judaísmo, ya os digo, de otras también, característica importante de todo este periodo dentro de la religión judía es la esperanza mesiánica. Hay todo un ambiente, digamos, apocalíptico. De hecho, la literatura apocalíptica pues, se escribe, es un género literario que se desarrolla mucho durante este periodo. Y la característica fundamental es la espera de un momento culminante en la historia en el que Dios va a intervenir, va a destruir a los malos, va a exaltar, va a levantar de nuevo al pueblo de Israel, y este pueblo de Israel va a gobernar sobre todas las naciones. Y esto va a ser pues, por la obra, por la intervención de un Mesías, de un Salvador, que va a traer la justicia y la paz al mundo, comenzando, por supuesto, por Israel. Bien, ¿cuál es lo característico del cristianismo? Pues que en este contexto, en este ambiente judío tan marcado por la expectativa mesiánica, aparece Jesús de Nazaret, un personaje del que podíamos hablar también largo y tendido. Pero bueno, ¿qué sabemos de él? Pues que se dedicaba de los 30 primeros años de su vida muy poquito, pero a partir de los 30, cuando él cumple 30 años, va al Jordán, es bautizado por Juan el Bautista, y este personaje histórico se dedica, como nos dice el Evangelio de Mateo, a recorrer
la zona de Galilea. Galilea está en la parte del norte de lo que es Palestina. ¿Y qué es lo que hacía? Pues enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino. Es decir, lo que Jesús anuncia es que el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista decía, el reino de Dios viene, como tantos apocalípticos y tantos pensadores y tantos religiosos de este momento, como veíamos, están esperando la venida de un Mesías, pues Juan el Bautista predicaba que ese reino de Dios se acercaba. Y Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros. Y otra cosa que hacía, además de enseñar, predicar, era sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Algunos, cuando han estudiado la figura de Jesús histórico, pues han insistido en alguno de estos aspectos. Es interesante, y lo digo solamente como un paréntesis cortito, porque quiero llegar a la patrística, la distinción importante que se hace entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Nosotros aquí estamos hablando del Jesús de la historia. Jesús de la historia es un personaje, un ser humano que vivió en Galilea, que después fue a Jerusalén, y esto se estudia con fuentes históricas. La característica de Cristo es una característica teológica. Ahí entra en juego la fe. Claro, la palabra Cristo es la palabra griega para traducir la palabra Mesías. Es decir, que cuando decimos Jesús el Cristo, Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Mesías. Bueno, esto es lo que creían sus seguidores. Esto es muy importante. Bueno, pues este Jesús que se dedicaba a enseñar, a predicar sobre el reino y también a sanar, pues siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea, es condenado a muerte. Hay testimonios, además de los testimonios de los textos del Nuevo Testamento, hay testimonios también de autores romanos que nos hablan de que pues Jesús murió en una cruz, que fue crucificado. Pero, y esto es importante, cuando sus seguidores están desanimados, están hundidos, porque su maestro pues, ha sido clavado en una cruz, resulta que los seguidores de Jesús empiezan a decir, esto también es un hecho histórico, no sé si la resurrección o no, si es una cuestión más de fe, pero sí es un hecho histórico que los seguidores de Jesús empiezan a hablar, a proclamar, no solamente a hablar, a proclamar que Jesús ha resucitado. Entonces, esta resurrección de Jesús, tan importante desde el punto de vista teológico como su muerte, es la confirmación para ellos, para estos primeros cristianos, que como podéis imaginar son judíos, es una confirmación de que Jesús es el Mesías. Este es el Salvador que había sido anunciado, profetizado y predicho por los profetas del pueblo de Israel. Este es al que estamos esperando. Este es el anuncio de los primeros cristianos. Esta es la fe cristiana. Jesús muere en la cruz y Jesús ha resucitado. Este es el mensaje. Entonces, este mensaje empieza a extenderse. Esto es lo que significa evangelio. Evangelio es sencillamente la buena noticia que el reino de Dios está en medio de nosotros. Este evangelio, esta buena noticia de que el Mesías ha llegado, de que Jesús es el Cristo, empieza a ser predicado, en primer lugar, pues a los que lo estaban esperando, es decir, a los propios judíos. Claro, ¿cómo se podía prestar atención a esto? Porque yo creo que es especialmente interesante para saber por qué posteriormente el cristianismo va a tener que recurrir a la filosofía. ¿Y por qué no lo hizo en un primer momento? Pues en un primer momento, cuando el cristianismo, el mensaje de que Jesús es el Mesías, se dirige a los judíos, la forma de argumentar no era otra nada más que utilizar los propios textos sagrados de los judíos. Es decir, Jesús es el Mesías. ¿Por qué Jesús es el Mesías?
Pues mira, porque hay un texto en el profeta Isaías que dice que él cargaría con nuestros pecados, que le llevarían para ser castigado, que no se quejaría, que sería como un cordero manso. Hay textos donde se dice, mirarán al que traspasaron, pues mira, pues a Jesús le clavaron en una cruz. No dejarás a tu santo en el sepulcro, en el Seol, y mirar, pues Jesús ha resucitado. Es decir, cuando los cristianos judíos hablaban con otros judíos, utilizaban como herramienta para la extensión de su fe, para persuadir a sus correligionarios judíos de que Jesús era el Mesías, pues utilizaban las Sagradas Escrituras. Pero el Evangelio, esta buena noticia de que Jesús es el Salvador, se extiende también a los gentiles. Es decir, Jesús es el Salvador no solamente de los judíos, sino de todos los hombres. Entonces, esta buena noticia, esto que es el Evangelio, empieza a ir más allá de los límites de la religiosidad judía. Y es aquí cuando se va a producir el choque o el enfrentamiento del cristianismo, del pensamiento cristiano, con el pensamiento ya no religioso de los judíos, sino con el pensamiento de la gentilidad. A mí me parece especialmente interesante, si leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí se ve muy bien, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo, el apóstol Pablo, va a predicar el Evangelio a Atenas, es muy curioso porque no hace ni una sola referencia a las profecías. Uno podría decir, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo, cuando está hablando en Atenas, no se refiere al profeta Isaías, ni al libro de los Salmos, ni a otros profetas del Antiguo Testamento? La respuesta es obvia, es sencillo. Es que el Antiguo Testamento, a los filósofos griegos de Atenas, a los filósofos paganos, pues les resultaba completamente irrelevante. Le escuchan con atención porque a los griegos les gustaban mucho todas las novedades y todos los pensamientos de todo tipo, filosóficos, religiosos, etcétera, y más en el periodo helenístico. Pero claro, las escrituras no tienen para ellos, las Sagradas Escrituras me refiero, no tienen para ellos ningún valor probatorio, ningún valor demostrativo. Entonces, es aquí cuando se produce ese choque entre el cristianismo y la filosofía. Porque claro, los judíos podían argumentar con los judíos cristianos usando también los textos del Antiguo Testamento, pero los griegos, los atenienses y el resto de la cultura helenística, de las distintas ciudades donde se va a ir predicando el Evangelio, ahí no van a utilizar, los gentiles no van a utilizar las Sagradas Escrituras, van a utilizar normalmente argumentos de carácter racional, de carácter lógico, de pensamiento. Entonces, para poder rebatir y para poder contestar, no argumentos exegéticos que tienen que ver con la interpretación de la Biblia, sino argumentos racionales, los cristianos se van a ver forzados a utilizar también argumentos de carácter filosófico, de carácter racional. Y es así como se produjo ese encuentro entre el cristianismo y la filosofía, que vamos a desglosar un poquito más. Y este es el momento, o esta es la circunstancia histórica en la que se produce el nacimiento, digamos, del pensamiento filosófico cristiano, que en esta primera etapa, como ya os he dicho antes, se conoce con el nombre de patrística. La patrística es el pensamiento de los primeros padres de la Iglesia, de la misma manera que la palabra escolástica hace referencia al nacimiento de las escuelas que había en las catedrales y después las escuelas catedralicias pasaron a ser universidades. La patrística hace referencia a los padres de la Iglesia. Y esto es muy importante, muy interesante, porque la patrística simboliza y representa ni más ni menos que el puente que hay entre el mundo antiguo, entre toda esa cultura que se había ido gestando, sobre todo en el mundo griego,
una cultura no solamente de carácter ético, una cultura que tenía referencias también a aspectos científicos, la cosmovisión, cómo se entiende el universo, que tenía que ver con la antropología, que tenía que ver incluso con la política. Bien, pues la patrística es ese puente que une todo este acervo cultural de la antigüedad con el mundo del medievo, con esa etapa que normalmente se entiende que tiene su comienzo histórico a partir de la caída de Roma. Cuando Roma cae en poder de los bárbaros, ahí se inicia ya todo el mundo medieval, esta época que algunos llaman la época oscura y otros prefieren llamarlo la época de la fe, pero bueno. Entre esos dos grandes momentos de la historia humana, está este puente del pensamiento patrístico. La patrística, como os pongo ahí, comprende el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia. Desde un punto de vista estricto, sería del siglo I al siglo IV. Desde un punto de vista un poco más amplio, podríamos entender que esa filosofía patrística se extiende hasta el siglo VIII después de Cristo. Deriva la palabra del latín patres, que significa padre, los padres de la Iglesia, los primeros pensadores. Normalmente se hace una distinción entre los padres que os aparece ahí, padres apostólicos, padres apologetas y otros padres de la Iglesia. Los padres apostólicos se entiende que fueron los pensadores que tuvieron un contacto directo con los apóstoles. El desarrollo de esta parte del pensamiento patrístico es más teológica que filosófica. O sea, no lo vamos a ver aquí, pues porque normalmente se ocupan de cosas que tienen que ver con la dogmática, con la organización de la Iglesia, con la liturgia, etc. Son interesantes para conocer la cultura del momento y cómo se fue gestando, desde luego, la Iglesia cristiana, pero desde el punto de vista de la filosofía, a mi modo de ver, tienen menos interés. Los padres apologetas o apologistas a los que les vamos a dar especial importancia fueron los que se encargaron de defender, que es lo que significa la palabra apología. Si recordáis, la apología de Sócrates era la defensa que Sócrates hace cuando es acusado de corromper a la juventud, pues hace una apología, una defensa. Pues estos padres apologetas lo que hicieron fue intentar rebatir estos argumentos que desde el paganismo se hacían a la nueva fe, a la fe cristiana. Y también lucharon para defender al cristianismo de las persecuciones, especialmente las persecuciones imperiales. Y luego hay otros padres de la Iglesia, ya posteriores al siglo II, a partir del siglo III, que fueron conformando ya lo que sería pues, toda la teología cristiana. Bien. Se distingue también los padres apologistas, a veces es que según el tipo de bibliografía que utilicéis, entre los padres apologistas griegos y los padres apologistas latinos. Aquí no vamos a hacer esa distinción, aunque veréis por los nombres y a lo mejor por alguna referencia, pues quién puede ser griego y quién puede ser latino. Bien, los padres apologistas se encargaron, por tanto, de hacer una defensa de la fe cristiana. En un primer momento, los primeros perseguidores del cristianismo fueron los propios judíos. Se produce ya un momento en el que se produce una separación del cristianismo y del judaísmo. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos, iban a la sinagoga, practicaban los ritos judíos, la circuncisión, etc. Pero con el desarrollo de esta nueva religiosidad, de esta nueva religión, de este nuevo mensaje que afirma que Jesús es el Mesías, poco a poco se va a producir una separación entre lo que se llama la Iglesia y la sinagoga. Esta separación se culmina, digamos, en el año 70, cuando se produce la destrucción del Templo de Jerusalén. A partir de ese momento, normalmente los historiadores del cristianismo entienden que ya se ha producido esa separación entre judaísmo y cristianismo. Bueno, eso es en cuanto al rechazo de los judíos, que podemos imaginar que tiene su lógica interna dentro de la fe judaica.
Y luego dentro del mundo gentil, las persecuciones o digamos el rechazo del cristianismo se dio por muchas razones. Algunas de ellas lógicas y razonables, argumentadas, digamos, argumentadas, ya os digo, no desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, que para los gentiles no tienen mayor valor e importancia, pero sí desde argumentos pues puramente racionales. Pero hubo también unos argumentos que no eran tan racionales, es decir, en la religión del siglo I, especialmente la religión romana, es un tipo de religiosidad bastante supersticiosa. Algo funciona o una religión es válida si a mí me va bien y Dios me ayuda. Y entonces, pues, los cristianos se presentan al imperio como un grupo de personas bastante, no sé cómo decir, antisociales, bastante poco sociales, porque no van a determinadas fiestas, a determinados actos públicos, no rinden culto al emperador o a la diosa Roma, y claro, todo esto se ve como ciudadanos que son ya no solamente supersticiosos o religiosos de un tipo de religión muy pobre como es el monoteísmo, eh, sino también asociales. Entonces corren toda una serie de rumores y de bulos acerca del cristianismo y pues hay persecuciones, muchas de ellas frenadas por las autoridades romanas, de turbas, pues que ha habido, por ejemplo, una inundación o un terremoto, pues ¿quién tiene la culpa? Pues ¿quién la va a tener? Los cristianos. Entonces hay muchas persecuciones de ese estilo. Aquí tenéis una inscripción muy célebre, muy conocida, Alexamenos Sebete Theon, que es Alexamenos adora a su Dios, donde vemos una representación de cómo podían entender algunos gentiles lo que era el cristianismo. Entonces ahí tenéis un cuerpo humano con cabeza de burro que ha sido crucificado. Es decir, un Dios muy burro, o para gente burra, que es la que, según estos paganos, era la que seguían al Dios crucificado, ¿no? Pero luego hay, además de estas digamos, motivos muy poco racionales, también los paganos, las clases cultas, se van dando cuenta que es necesario, que es importante combatir el cristianismo desde un punto de vista argumentativo. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo está creciendo de una forma bastante importante. Ya no es solamente cristiano el que pertenece a clases bajas de la sociedad, o esclavos, o en fin, personas pobres, como era la mayoría de las personas de aquella época, sino que incluso también en los lugares más, en ambientes más cultos, más selectos, también el cristianismo se está infiltrando y está ganando las almas y los corazones de las personas. En este sentido, pues hay varios autores, pero quizá la obra más conocida, más importante, sea una obra que se llama Discurso verdadero, que fue escrita por Celso. Esta obra se ha perdido completamente, pero aunque tenéis ahí una de las publicaciones de Alianza con el título Discurso verdadero contra cristianos de Celso, es una obra que se conoce porque Orígenes, que fue uno de estos padres de la Iglesia, creo que luego hablamos de él, espero que nos dé tiempo a citar algo de él, lo que hace Celso es precisamente combatir todos los razonamientos que Celso hace, además que lo hace de una manera magistral, es una obra que se llama Contra Celso. Entonces, a partir de esta obra de Orígenes contra Celso, se han ido extractando los pasajes que cita Orígenes y se ha reconstruido lo que podía ser ese discurso verdadero contra los cristianos. Os pongo solamente un párrafo que sirva como botón de muestra para que veáis cómo los paganos, sobre todo la religiosidad romana o la religiosidad helenística también en general, podía entender y podía rechazar el cristianismo. Dice Celso, hay una raza nueva de hombres nacidos ayer.
sin patria ni tradiciones, unidos contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente marcados de infamia, pero que se glorían de la execración común. Este es un parrafito cortito, pero que tiene bastante miga, bastante jugo. Primero, una raza nueva de hombres. Es decir, la fe cristiana se presenta no como algo que tenga una solidez de siglos y de años, no, no. Estos nacidos ayer, estos son nuevos. Este es un iluminado que ha venido y se ha inventado algo nuevo. No tiene raigambre, no tiene solera, como los vinos. Este es un vino nuevo, es un vino además malo. Sin patria ni tradiciones. Es decir, los cristianos, aunque es verdad que surgen en la zona de Palestina, en la provincia romana, están por todo el mundo. Les llamaba mucho la atención. Incluso en un primer momento, claro, los judíos y los cristianos no se podían diferenciar, porque los judíos eran parte del cristianismo. Pero luego los romanos se dan cuenta que ahí en Antioquía, pues están juntos. Por un lado, judíos monoteístas y por otro lado, gentiles que no son judíos, que no se han circuncidado y que están compartiendo la misma religión. Bueno, ¿esto qué es? ¿De dónde sale esto? Y entonces es cuando empiezan a llamarles, precisamente ahí en Antioquía, empiezan a llamarles cristianos, que son una raza nueva, es algo nuevo, esto no existía antes, no son judíos ni son nada, que son seguidores de Cristo. Unidos contra todas las instituciones religiosas y civiles. Fijaos, en esta época, lo religioso impregnaba todo el mundo y toda la cultura. Por eso los cristianos no participaban de determinados eventos. O sea, un cristiano no iba a una carrera de cuadrigas, por ejemplo, no porque ver una competición de cuadrigas fuese algo que fuese malo en sí mismo, sino porque antes de cualquier juicio, celebración deportiva, cualquier espectáculo, se empezaba haciendo una encomendación de carácter religioso. Y claro, el cristiano no podía participar de esto. Por tanto, no participaban de las costumbres, de las instituciones políticas, porque esas instituciones políticas también estaban marcadas por una religión que ellos, como cristianos, no podían compartir. Para ellos, Quirios, César, el Quirios, el Señor, no es el emperador, sino que el Quirios, el Señor, es Jesús. Perseguidos por la justicia. Su propio fundador muere como un delincuente, crucificado en una cruz. Universalmente marcados de infamia, son gente despreciable. Pero además, y esto, si leéis la obra de Celso, o la de Orígenes rebatiendo a Celso, veréis, es que además lo que es irracional es que además de esto hagan una virtud, que se glorían, es decir, que se alegran en ser perseguidos, en ser machacados, en ser despreciados, y ellos tan campantes. Entonces, ahí hay todo un argumentario en contra de que esta nueva fe sea una fe que merezca la pena. Y frente a estas argumentaciones, los cristianos van a tener que desarrollar un pensamiento propio, un pensamiento patrístico, racional, que es el que van a desarrollar los padres apologistas. Claro, para resumirlo mucho, lo que vamos a encontrar ante este problema va a ser una postura doble. Por un lado, va a haber pensadores cristianos que van a decir: quienes estamos locos no somos los cristianos, quienes están locos son los griegos. Lo que no funciona no es el cristianismo, lo que no funciona es la cultura griega. Es lo que llamaríamos una postura negativa respecto al saber y a la cultura griega. Pero por otro lado va a haber otro tipo de pensadores, de padres de la Iglesia, que van a sostener justamente lo contrario. Van a decir: mire, no, el cristianismo no solamente no está en contra de la razón, sino que el cristianismo es una religión muchísimo más racional que todas estas mitologías paganas, toda esta religiosidad
oficial del Imperio Romano, que en el fondo no es nada más que algo que no tiene mucha fundamentación lógica. Y sin embargo, el Dios cristiano van a defender estos apologistas griegos desde esta, digamos, versión o línea positiva. La razón humana y la filosofía es algo positivo, es algo bueno. Como veis o podéis imaginar, aquí hay ya planteado un problema que va a ser una constante en todo el pensamiento filosófico del periodo medieval e incluso posterior. Hoy todavía se sigue hablando de esto. ¿Es compatible la fe y la ciencia? ¿Se puede relacionar la ciencia y la fe? El problema en términos medievales fue el de fe y razón, no tanto de ciencia, sino se puede compatibilizar la fe con la razón. Entonces, algunos de estos padres de la Iglesia consideraron que de ninguna manera. Taciano, por ejemplo, ya el título de su obra es bastante significativo, discurso contra los griegos, o sea, contra la cultura griega. ¿Por qué? Pues porque los bárbaros, es decir, los no griegos, sostiene Taciano, son superiores a los propios helenos. De hecho, Moisés fue antes que Homero, y lo que dice Taciano es que los griegos copiaron a los hebreos. La idea de ley, la idea de que hay un ordenamiento del cosmos, que el cosmos se rige por una ley, por un logos, esa palabra muy interesante también, la palabra logos, de la que hablamos al principio de estas clases, pues que esa idea es una idea que los griegos han copiado de la ley mosaica, porque la ley mosaica es anterior a toda la filosofía del pensamiento griego. Bueno, Hermias, también el título de su obra es bastante significativo, esta postura también contraria a la filosofía, escarnio de los filósofos paganos. Es curioso y a mí me parece que es importante señalarlo. Aunque estos autores, estos padres apologistas, algunos de ellos van a defender esta postura negativa, lo curioso es que para defenderla, para manifestarse en contra de la filosofía y de la cultura griega y de la ciencia griega, etc., lo hacen utilizando razones, utilizando razonamientos. Por ejemplo, de la misma manera que se había burlado Celso de la religión cristiana, tomando los propios evangelios y haciendo, digamos, una crítica de lo que ellos podían decir y ver las contradicciones que tenían, pues lo mismo van a hacer estos autores, van a intentar detectar, digamos, las flaquezas que va a tener la razón o la racionalidad tal y como los griegos la habían entendido. Por ejemplo, Hermias, en esta obra, Escarnio a los filósofos paganos, dice esto, que los que han sufrido esta primera parte del curso, igual alguno de los alumnos, no sé, lo comentáis luego, estáis de acuerdo con esto, ¿no? Dice lo siguiente, dice, ahora bien, he expuesto todo esto ampliamente para demostrar la contradicción que existe en las doctrinas de los filósofos y cómo la investigación de las causas les lleva hasta lo infinito e indeterminado, y su objeto es incomprobable e inútil, pues no se confirma por hecho alguno evidente ni por razonamiento alguno claro. Esto algún ministro de educación de estos que son muy partidarios de quitar la filosofía, quizá encontrase en esta cita de Hermias algún motivo interesante más para atacar a la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no hay ningún hecho que confirme las verdades filosóficas, ¿verdad? He escrito todo esto para demostrar la contradicción que existe entre las doctrinas de los filósofos. Y os decía, los que hemos padecido o seguido esta primera parte de la aventura del pensamiento, cuando vemos la filosofía griega, llega Heráclito y dice una cosa, que todo se mueve, pero luego llega Parménides y dice, no, es que no hay nada que se mueva, y es lo contrario. Luego llega Platón y dice, no, los dos tienen razón. Y luego llega Aristóteles y dice, Platón, te has equivocado en todo lo que has dicho. Es decir, unos filósofos contradicen continuamente lo que han dicho sus predecesores. Entonces,
¿Dónde está la verdad? Esta investigación les lleva hasta lo infinito y lo indeterminado, un montón de teorías que hace que al final del pensamiento filosófico griego, pues los hombres y los pensadores dejasen ya de hablar de metafísica y del mundo y del universo y se dedicasen a decir, bueno, ¿qué tengo yo que hacer para ser feliz? Su objeto es incomprobable e inútil. Esta es una característica de la filosofía. El de que es inútil también, casi dedicamos una clase al principio cuando hablábamos de lo que decía Aristóteles, que la filosofía pues en realidad no produce garbanzos. ¿Para qué sirve toda esta especulación filosófica? Y además, a diferencia de la ciencia, podríamos pensar hoy día, las verdades que afirma la filosofía, pues Platón, el alma humana es que pertenece al mundo de las ideas. Oiga, ¿y eso cómo se demuestra? Eso no se puede comprobar de ninguna manera. Bueno, más allá del que estemos o no de acuerdo con estas razones que da Hermias en contra de la filosofía de los griegos, lo que podemos observar aquí es que Hermias está argumentando y está razonando, está poniendo el dedo en la llaga, como había hecho Celso con las doctrinas cristianas, pero en este caso Hermias le está devolviendo la pelota poniendo el dedo en la fragilidad, en el punto débil de las doctrinas de los filósofos paganos, su pluralidad, su indeterminación y la imposibilidad de una comprobación objetiva y experimental. Y como culmen, este os va a gustar, porque, sobre todo por su claridad, porque este Tertuliano era, por cierto, no era un filósofo, era un jurista, un personaje muy interesante. Él, quizá el primero en utilizar la palabra Trinidad, también eso para los teólogos les resultará a lo mejor un dato curioso. Entonces, como jurista tiene un pensamiento muy ordenado, muy sistematizado, premisas, va deduciendo las cosas de una forma bastante interesante. Y os digo que no tiene pelos en la lengua. Cuando dice las cosas, las dice de una forma bastante tajante. Ahí tenéis algunas de sus frases o algunas interrogaciones, ¿no? Los filósofos son los padres de los herejes. Veremos ahora también, si nos da tiempo un poquito, que otro problema importante que tuvo la Iglesia primitiva fue el problema de las herejías. No solamente los que atacaban desde fuera la fe cristiana, sino que dentro de la propia fe cristiana no había una fe única, sino que había muchos grupos de cristianos. Y claro, pues, había que señalar dónde estaba la ortodoxia y dónde estaba la herejía. Y Tertuliano dice con toda claridad, la filosofía es la madre de todos los desmanes, ¿no? Pregunta, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver Atenas, que es la cuna de la filosofía, de la lógica, de la soberbia humana, con Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de la paz, la ciudad de Dios. ¿Qué tiene que ver la ciudad del hombre con la ciudad de Dios? ¿Qué tiene que ver la academia? Aquella institución que había fundado Platón en Atenas. ¿Qué tiene que ver la academia con la iglesia? Es que no son compatibles, no es la misma cosa, no se puede juntar. ¿Qué tienen que ver los herejes con los cristianos? Tertuliano era, desde luego, radical, no era un hombre de medias tintas. Y fijaos lo que dice, porque yo creo que esto resume toda esta postura negativa en cuanto a la posibilidad de aunar fe y razón. Y está defendido por alguien que es un creyente, es un pensador cristiano. Y Tertuliano llega a esta conclusión. Creo, ¿por qué creo? ¿Porque es lógico? No, dice Tertuliano. Creo porque es absurdo. Voy a dejar un poquito que así me debería callar y que vieseis esa frase y la meditáis un poquito. Creo porque es absurdo. O sea, no puede haber mayor rechazo de la razón. Ahora, a esta conclusión, Tertuliano no llega de una forma absurda. Esto hay que leer a Tertuliano. Tertuliano llega aquí razonando. Tertuliano utiliza la razón. Eso que le gusta tampoco, pues Tertuliano lo utiliza. Claro, lo que pasa es que el apóstol Pablo ha dicho es que el evangelio es locura para el mundo. Entonces, claro, ¿por qué creo yo? Dice Tertuliano. Yo creo porque es absurdo. A ver, si fuese lógico, si la fe en Jesucristo, si la fe en el evangelio, si esto que está proclamando la iglesia fuese algo lógico, yo no
tendría que decir lo creo, yo tendría que decir lo sé, lo he deducido, lo he demostrado y por medio de mi razón he llegado a afirmar pues, que Jesús tiene que morir para que yo me pueda salvar. Pero es que eso yo no lo creo porque lo haya deducido. Yo lo creo porque no lo puedo deducir, porque no tiene lógica. Creo, por tanto, porque es absurdo. Bueno, pues esa es una postura en cuanto a la relación entre la fe y la razón, en cuanto a la posibilidad de aunar pensamiento secular, pensamiento pagano, con cristianismo. Postura positiva, pues varios padres de la Iglesia, uno de ellos, por ejemplo, Atenágoras, escribe la alegación en favor de los cristianos. Tengo que darme un poquito de prisa porque creo que son -5. Bueno, y frente a Justino, quizá el filósofo que va a defender con más claridad una postura positiva en cuanto a la capacidad de hacer una síntesis, una unión entre fe y razón, va a ser Justino. Qué curioso, ¿eh? Este tertuliano tan importante en la teología, tan fideísta, tan, no sé, tan radical, es curioso, a lo mejor precisamente por ello, que Tertuliano termina siendo un hereje, termina cayendo en la herejía montanista, y sin embargo Justino, este filósofo de estas cosas tan malas como son la filosofía, es un pensador, un padre de la Iglesia que termina dando su vida por el Evangelio, termina pues, su vida como un mártir. Justino es un hombre que nace en la zona de es un samaritano, es decir, va ahí un poquito al norte de Judea, y él es filósofo de profesión. Entonces él pues, trabaja en distintas escuelas filosóficas, pero como ocurría también por aquella época, no encuentra una verdad suficiente, una verdad que le satisfaga. Y él nos cuenta en una de sus obras, que se llama Diálogo con el judío Trifón, pues como caminando una vez al lado del mar, por la playa, encuentra a un viejecito, y este viejecito pues le habla de las Sagradas Escrituras, le muestra cómo pues, Jesús cumplía esas profecías, cómo Jesús es el Salvador del hombre total, que Justino encuentra en el cristianismo esa verdad filosófica que durante tanto tiempo había intentado encontrar y que no logró conseguir en la filosofía griega. Entonces, ¿qué lleva a Justino a aceptar esa nueva fe? Por un lado, Justino, como muchos filósofos, muchos no, como la inmensísima mayoría de los filósofos, de los pensadores del periodo helenístico, tiene una preocupación filosófica, pero teñida de matices de carácter religioso. Esto lo explicamos cuando hablamos del helenismo en clases anteriores. Entonces, va a encontrar en el cristianismo una religión que le ofrece también no solamente una fe salvífica, sino también una explicación del mundo. Es decir, va a encontrar en el cristianismo una religión, pero también con valores, pautas de carácter o consideraciones de carácter filosófico. Entonces, a la conclusión a la que llega Justino, y es una de las razones de su conversión, aquí tenemos una conversión muy poco tertuliánica o muy distinta a la de Tertuliano, que decía creo porque es absurdo. En Justino encontramos una conversión que es justamente un tipo de conversión contraria o distinta, ¿no?, a la que había experimentado Tertuliano. Justino dice, llega a Cristo porque Cristo para él es la respuesta a los problemas que su propia trayectoria vital, su propia trayectoria personal le había planteado como filósofo. Y no solo entiende que es su propia trayectoria personal, sino que es la trayectoria personal de toda la historia de la filosofía. Cristo es la respuesta a los problemas que la filosofía se ha planteado hasta ese momento. Por tanto, él no cree porque sea absurdo, sino precisamente cree porque le parece la opción más lógica y la opción más razonable posible. Entonces, no hay un rechazo de la filosofía, hay una aceptación, hay una valoración del pensamiento filosófico. El que ha inventado, el que ha creado al ser humano como un ser racional no ha sido el diablo, ha sido el propio Dios.
En la primera apología escribe dos apologías, estas defensas que os decía del cristianismo para o bien defenderse de los ataques de la filosofía griega, o bien para defender a los cristianos de las persecuciones imperiales que estaban sufriendo. En esta primera apología dice: y así, quienes vivieron conforme al verbo, la palabra verbo es logos en griego, Justino escribe en griego, así quienes vivieron conforme al logos o al verbo son cristianos. Fijaos lo que está diciendo, es que son cristianos no solamente esos que han venido del pueblo judío, es que aquellos, todo aquel que ha vivido de acuerdo con el verbo, con la verdad, es cristiano, aun cuando fueran tenidos como ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates, Heráclito y con otros semejantes. Es decir, Justino está diciendo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, pues todo aquello que sea verdad, dice Justino literalmente, todo aquello que sea verdad nos pertenece. Otros autores, habría muchos más. Otros autores pues de la escuela de Alejandría. Alejandría sabéis que va a ser la ciudad, una ciudad en Egipto, fundada por Alejandro Magno, va a ser la sucesora, desde el punto de vista de la cultura y del pensamiento filosófico, va a ser la sucesora de Atenas. Entonces, en esta escuela de Alejandría, a la cual pertenece Orígenes, al que hemos citado anteriormente, pues uno de los padres de la Iglesia, que se llama Clemente de Alejandría, dice: los griegos tomaron sus ideas, como había dicho antes también otro padre de la Iglesia, los griegos tomaron sus ideas de los hebreos. Ahora, por tanto, no es su derivación, no minusvalora el pensamiento griego, sino que al revés, lo valora porque tiene una raíz que tiene su propio fundamento en la propia revelación, en la propia fe del pueblo de Israel, que es de donde proviene también el cristianismo. Entonces, la filosofía para los griegos, opina Clemente de Alejandría, cumple el mismo propósito que la ley para los judíos. Es decir, ¿cuál era el propósito que tenía la ley para el pueblo de Israel? Preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías y para aceptar que Jesús era el Salvador de los judíos y de todos los hombres. Pues lo mismo ocurre con la filosofía en relación a los griegos. De hecho, los filósofos griegos, muchos de ellos, por lo menos los grandes filósofos griegos, ahí tenemos Platón, ahí tenemos Aristóteles, hicieron una crítica, y otros muchos, hicieron una crítica muy profunda a esa religión politeísta, antropomórfica y superficial que tenían los griegos. Y entonces fueron enfocando el camino para entender que hay un primer principio del universo, y este principio no es plural, como sostienen los politeístas, sino que es un principio único. Así pensaba, por ejemplo, Platón en la idea de bien como el Dios, como el ser supremo que gobierna el mundo de las ideas, o de la misma manera Aristóteles en la metafísica habla de la causa primera, no las causas, sino la causa primera del universo. De estos autores también pues hablamos en clases anteriores. Y eso sí, es verdad que en toda filosofía hay unos axiomas, hay unos primeros principios que son indemostrables. Es este argumento que os decía al principio de esta clase que el propio Copleston utiliza. Es que toda filosofía parte de una fe. Y lo que hace es después, a posteriori, utilizar la razón para justificar, para defender, para argumentar esa visión del mundo, o desarrollar, a veces para argumentar o justificar el principio, pero otras veces para explotar, para desarrollar cuáles son las consecuencias de creer pues, que Dios existe, o de creer que no existe, o de creer que el mundo es finito, de creer que el mundo es infinito, que el hombre es de una manera, que es de otra, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay una filosofía sin presupuestos, tampoco hay una ciencia sin presupuestos. Es decir, la matemática, por ejemplo, parte de axiomas, y un axioma en principio es una verdad que es indemostrable. Sobre esa verdad se construye un sistema. Bueno, me perdonáis que voy un poquito rápido y sí me gustaría por lo menos citarlo, aunque sea muy rapidito sin entrar en profundidades. Luego si queréis alguna pregunta pues lo podemos desarrollar más. Además de esos ataques externos que el cristianismo tuvo que enfrentar y que pusieron en contacto al cristianismo con la cultura y la filosofía pagana, también dentro del propio cristianismo se fueron desarrollando movimientos
muy plurales, en movimientos que, para simplificarlo mucho, os he puesto ahí dos, digamos, serían los dos extremos de una especie de semicírculo, para señalar cuáles son las herejías más importantes. Hay de muchos tipos, ¿verdad? Los ebionitas serían sectas cristianas o grupos cristianos muy próximos al judaísmo, muy impregnados o tan impregnados por la religiosidad judaica, que sostenían que había que mantener la ley, que había que circuncidarse, que había que vivir en una pobreza extrema, etcétera, etcétera. Y que el ser humano se salvaba pues, siendo bueno y cumpliendo la ley. Es decir, eran judíos que decían, seguían siendo judíos, pero aceptaban que Jesús era el Mesías, pero esto no cambiaba demasiado su forma de vida. Es decir, vivían, digamos, apegados a la ley, a la carne, o sea, al cumplimiento estricto de la ley mosaica. Y en el otro extremo de las herejías cristianas vamos a encontrar grupos cristianos que entendían que todo era espiritual y que la fe y la ley y todo ese tipo de cosas no eran nada más que símbolos y que la verdadera salvación se alcanzaba por medio del conocimiento. Entonces, entre estos dos extremos de gnosticismo y los ebionitas, podemos encontrar, digamos, todas las sectas o grupos cristianos que había en ese momento. No me da tiempo a hablarlo más, pero sí que sepáis que algunos padres de la Iglesia pues, se dedicaron precisamente a rebatir estas herejías, estos grupos, estas sectas que surgían dentro del propio cristianismo. Por ejemplo, Irineo de León escribe una obra que se llama Versus herejes, contra los herejes, y ahí sobre todo expone cuáles eran las creencias de estos gnósticos, cómo era su sistema de pensamiento, que en realidad pues, es un neoplatonismo cristianizado. Y bueno, pues Irineo lo combate, Irineo de León. Tertuliano de Cartago, del que hemos hablado antes, escribe una obra, Versus contra Marción, que era otra de las herejías también de ese momento, y Agustín de Hipona, que será pues digamos, la culminación de todo este pensamiento patrístico. Agustín de Hipona pues, escribirá sobre todo contra maniqueos, donatistas y contra otro montón de sectas que podemos ver ahí en los primeros siglos, en los 3 o 4 primeros siglos de la historia de la Iglesia cristiana. Y para todas estas, digamos, defensas de la fe, pues ya lo que ha hecho el cristianismo, ya lo que han hecho los padres de la Iglesia más tardíos, ha sido apropiarse de la lógica, del razonamiento, de conceptos fundamentales de la filosofía griega, que ahora van a ser utilizados no ya para atacar la fe, sino más bien para lo contrario, para defender la fe de esos ataques ya provengan del exterior o de esos ataques que provienen de la propia interioridad de la Iglesia. De estas dos posturas, y ya con esto terminamos y os dejo paso a las preguntas, me perdonáis porque aunque voy o intento ir muy rápido, pues me estoy extendiendo quizá. Pues de estas dos posturas, postura positiva y postura negativa, parece que al final la que resultó triunfadora dentro de la Iglesia oficial, de la Iglesia católica, de la Iglesia de lo que se llama la Gran Iglesia por los historiadores de la historia de la Iglesia, fue precisamente la postura positiva. El cristianismo creció no enfrentado a la cultura y a la religión griega, sino precisamente todo el pensamiento medieval veremos que va a ser un intento de absorber, utilizar o reutilizar, mejor dicho, todo el saber de la época que les había precedido. De eso que os ponía al principio, que la patrística es un puente entre la cultura del mundo antiguo, la cultura grecorromana, y el nuevo mundo que va a surgir en la época medieval. Ese puente, esa comunicación, se realiza, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de la filosofía patrística, sin que ello sea óbice para también afirmar y tener en cuenta que la postura negativa
no desapareció nunca del todo y que ha habido grandes pensadores en la historia de la Iglesia, no solamente antigua, sino también en la historia de la Iglesia moderna, como por ejemplo Martín Lutero, que defendieron una postura muy cercana a la de Tertuliano, creo porque es absurdo. O incluso en la teología contemporánea, autores que rozan la filosofía, como por ejemplo Karl Barth, que yo creo que desarrollarían un pensamiento muy en la línea de Tertuliano. Y con esto, pues termino mi exposición, porque imagino que alguna pregunta habrá. Tengo por aquí alguna pregunta. Victoriano dice lo siguiente: ¿por qué la filosofía cristiana evoluciona tan rápido desde el pensamiento evangélico al pensamiento pegado al poder y qué lo justifica en sus doctrinas? Bueno, buenísima pregunta, Victoriano. Bueno, no todos los pensadores evangélicos veían las cosas de la misma manera, pero desde luego sí se puede ver que hay un interés, sobre todo a partir de Constantino, a partir de la conversión, y lo digo entre comillas, del emperador Constantino al cristianismo, sí hay un interés en algunas capas del pensamiento cristiano de hacerse amigas del poder. También hemos visto en los apologistas el intento de convencer a los emperadores de que el cristianismo no es tan malo como algunos dicen. Ahora, ¿por qué va el pensamiento evangélico tan pegado al poder? Bueno, pues yo creo que ahí hay una simbiosis de intereses mutuos. Constantino, aquí la figura de Constantino, eso casi nos lleva al tema siguiente, a la clase del próximo día. El emperador Constantino, a finales del siglo III, va a encontrarse en una situación en la que Roma está en un proceso importante de desintegración. Entonces, lo que hay que encontrar es una unidad del imperio. Entonces, hay un emperador que se llama Diocleciano que realiza una administración del imperio romano en 4 partes, lo que se llama la tetrarquía. Y bueno, pues al final de estos 4 trozos en los que se divide el imperio romano, pues va a surgir un personaje que va a terminar siendo el emperador, que va a ser Constantino. Y Constantino se da cuenta de la fuerza, de la potencia de este nuevo movimiento, de esta nueva religión que se está extendiendo por todo el imperio. Tertuliano, este autor que hemos visto hace un poquito, Tertuliano decía, somos de antes de ayer y ya lo llenamos todo. Es decir, el cristianismo es muy reciente, pero ya hay cristianos por todos sitios. Entonces, no solamente porque haya cristianos en todos sitios, es que esos cristianos que se habían extendido tanto tienen un potencial ético muy fuerte. O sea, a mí me llama la atención no porque el cristianismo se impuso, sino porque las personas fueron conquistadas por la nueva fe. A ver, siglo I, tenemos un mundo, el mar Mediterráneo, todo lo que hay en torno al mar Mediterráneo, lleno de politeísmo, marcado por el politeísmo. Y en 4 siglos, ese politeísmo se barre, termina la edad antigua y tenemos un mundo nuevo marcado por las religiones de carácter monoteísta. Cristianismo, el judaísmo y el islam. Pero en lo que se refiere a nosotros, al occidente europeo, el cristianismo. ¿Cómo fue eso posible? Pues porque la gente se convertía porque 2 cosas. Por un lado, tenían una fe que, como por ejemplo en el caso de Justino, le parecía que era una fe racional, que le parecía que era una fe explicativa frente a otros sistemas helenistas de pensamiento de religión que no satisfacían al hombre de esa época, pero por otro lado yo creo que esto también era importante porque estos cristianos tenían un tipo de vida que resultaba lo suficientemente atractivo como para captar, para atraer a la gente, que la gente quisiera ser como ellos. Ahora,
Constantino ve este potencial ético, sobre todo, creo yo, de los cristianos. Dice, pues yo voy a unificar el imperio, puedo unificar este nuevo imperio romano con una nueva fe. Entonces, Constantino no hace del cristianismo la religión oficial, pero Constantino sí que favorece tremendamente a los cristianos. Ya con Licinio redactan este famoso edicto de Milán, que es un edicto no a favor de los cristianos, sino es un edicto de tolerancia religiosa, donde dice, se acabaron las persecuciones en el imperio, cada uno puede practicar la religión que más le guste. Y lo que hace Constantino, es apoyar a la religión cristiana. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que muchos se hacen cristianos no ya por una convicción personal, sino se hacen cristianos por un interés personal, para estar en la corte del emperador, para que les hagan favores, etcétera, etcétera. Algún historiador de la Iglesia ha dicho que la Iglesia se llena de paganos pasados por agua. No de personas que se han convertido, sino de paganos pasados por agua. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que solamente a la Iglesia o a algunos sectores de la Iglesia les interese pegarse al poder, es que el fenómeno contrario, yo creo que es el fenómeno más explicativo todavía, es que al poder le interesa tener a la Iglesia de su parte. Por eso, como en este momento el cristianismo, mejor dicho, los cristianismos eran muy plurales, había muchas disputas teológicas dentro de la propia Iglesia, unos herejías, otros lo que queráis, pero los cristianos no se mataban los unos a los otros. ¿Qué es lo que ocurre? Que Constantino se da cuenta de estos problemas y dice, oiga, esto hay que arreglarlo. Y llama a un señor que se llamaba Osio, que era el obispo de Córdoba, y Osio le dice, pues lo que tienes que hacer es un concilio. Y ahí se desarrolla el concilio de Nicea, que es un concilio en el que el propio emperador interviene. Es decir, termino porque veo que hay alguna pregunta más. ¿Por qué evoluciona tan rápido este pegarse al poder de la doctrina evangélica con el cristianismo? Pues ya os digo, por intereses mutuos. A algunos les apetecía mucho ser obispos y al otro le interesaba mucho tener obispos que desde los púlpitos dijesen, lo que dice el emperador es muy bonito y está todo muy bien. Así que, en mi modo de ver, fue una síntesis plural de intereses mutuos. Bueno, no sé si he contestado suficiente, pero por lo menos lo he hecho de una manera larga. Por ahí yo creo que iría la cosa. Bueno, Jaime de Pablo pregunta, ¿podría decirse desde el punto de vista de Tertuliano que la fe en todas las religiones es porque tienen algo de absurdo? Es posible que Tertuliano lo pensase así de todas las religiones, no lo sé exactamente. Ahora, del cristianismo sí. Y hay algunos textos del apóstol Pablo, pues donde se puede entender o interpretar de esta manera. No es que el cristianismo es locura, es que, a ver, que Dios deje su trono de gloria y que venga para morir en una cruz, es que esto, desde luego, muy lógico no parece. A ver, no podía haber Dios salvado a los hombres de otra manera menos sangrienta, que tenía que morir su hijo en una cruz. Es que esto es un poco raro. Dice, sí, pero dice Tertuliano, precisamente porque no tiene lógica ninguna, porque es una muestra de amor tan grande y tan ilógico. O sea, a ver, para un griego, Dios era algo que no cambiaba. Dios es inmutable, Dios es impasible. El Dios de Aristóteles, por ejemplo, es una perfecta explicación de esto. O sea, Dios es alguien que no puede padecer por el hombre. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya un Dios que es capaz de cambiar, que es un Dios que es capaz de intervenir en la historia? No está cómodo ahí en el cielo. ¿Para qué tiene que venir? ¿Y por qué tiene que venir? ¿No es todopoderoso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios sufre? Esa es la locura, del escándalo del cual hablaron algunos, el escándalo de la cruz. ¿Todas las religiones tienen algo de locura? No lo sé. Pero la religión cristiana sí ha habido, ya os digo, es toda una corriente teológica muy importante. Por ejemplo, Karl Barth dice, mire, la fe es la respuesta a la palabra de Dios. Dios dice, yo lo creo, yo esto no lo razono.
¿Es absurdo? Pues puede que lo sea, pero para el que lo cree para los que se pierden es locura, pero para los que aceptan este mensaje es salvación. ¿Todas las religiones? No lo sé. ¿El cristianismo? Pues en la opinión de Tertuliano, sí. El Islam no hizo el camino del cristianismo desde la línea patrística y escolástica, en una palabra soportada por la cultura griega. ¿Se sabe por qué? Es que no sé si una pregunta. El cristianismo no hizo, dice Jesús, no. El Islam no hizo el camino del cristianismo desde la línea patrística y escolástica. En una palabra soportada por la cultura. ¿Se sabe por qué? No lo sé, lo cierto es que no sé exactamente. Lo cierto es que desde el punto de vista del Islam hubo también una asimilación de la cultura griega. De hecho, el pensamiento de Aristóteles entra en Occidente precisamente por autores árabes que habían estudiado, habían traducido directamente el pensamiento aristotélico. Y a partir de aquí nos llega a nosotros, a los occidentales, y también los judíos. Por ejemplo, Maimónides son comentaristas de Aristóteles, ya no en el pensamiento patrístico, sino en un pensamiento posterior en la propia plástica. Pero no sabría decir exactamente por qué. Lo cierto es que la cultura de la Edad Media, judía, musulmana o cristiana, se hace digamos, en un diálogo, por un lado de la fe, pero por otro lado también con la cultura griega anterior, ¿verdad? Perdonad, voy a ir cerrando algunas de las preguntas. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más o hay alguna pregunta por el chat. Como hoy no tenemos la clase presencial, no puedo pedir a mis alumnos que asisten de forma presencial si tienen algún comentario que hacer. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ninguna participación más, Javier, pues agradeceros. Sí. Hoy es raro que no haya nadie que pregunte, pero Sí, bueno, sí, sí. normalmente siempre tu clase es la más, la que despierta más debate, ¿no? Y más dudas, más preguntas. En cualquier caso, darte las gracias. Cuando he presentado los cursos no he hablado de la clase de filosofía, porque como ibas a hablar Bueno. tú después, pues me parecía, y como bueno, ya muchos te conocen, pero sobre todo la mejor muestra era pues que asistiesen quien no había asistido nunca a tus clases, pues que pudiese participar de ella, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y también muchas gracias a Bueno, todas esas personas que se han conectado hoy por primera vez y estoy seguro que con la clase de Javier pues están más que satisfechos porque como digo siempre es un profesor que su clase siempre despierta muchas inquietudes, muchas preguntas y no sé si todavía pues... ahora sí están entrando alguna pregunta, Javier, ahora alguna están pregunta saliendo más. preguntas, pues Sí. fantástico. Yo es que iba además ahí todo apurado diciendo, es que me gustaría, uno está haciendo su discurso y por otro lado pensando en todas las cosas que dejan en el tintero que no puedo contar por la premura que pues siempre al final hay este tiempo que a mi modo de ver es el más interesante porque es el tiempo donde yo más aprendo, que son las aportaciones también de los alumnos. Europa se formó, dice Jesús, por la cultura cristiana y llegó a una evolución que llegó a la ilustración. Bueno, de esto trata la aventura del pensamiento, o sea, de esto trata el curso de filosofía, que no hemos hecho publicidad, pero pues gracias a la intervención de Jesús la podemos hacer. Efectivamente, y luego añade Jesús, dice, en cambio el Islam no lo consiguió. Efectivamente, no se puede entender la conformación de la modernidad sin tener en cuenta la religión cristiana.
La religión cristiana que también recibirá aportaciones del Islam y de muchos lugares, de los pueblos bárbaros, etc. Pero el cristianismo es el crisol donde se fundieron esos elementos que provenían, por un lado, de la filosofía griega, como hemos empezado a ver de una manera muy resumida hoy, pero también elementos que venían del mundo jurídico. Es que vamos a tener, por ejemplo, el Código de Justiniano, es decir, una compilación o una ordenación del derecho muy importante. Es decir, que Europa se construyó con esta raíz que por un lado era una raíz que respetaba la verdad, y quizá el cristianismo triunfó porque era una religión que hablaba de la verdad, y esto es un valor que yo creo que es importante. Pero además de esa verdad que nos transmitió la cultura griega, esa lucha por salir de la caverna de la que nos habla Platón, también los valores que utilizamos los cristianos, incluso después de la Ilustración, el valor de la persona, todos estos son valores del amor, de la solidaridad, muchos de estos valores, el cuidado del más débil, estos son valores que provienen del judio-cristianismo. Ya en la religión judaica hay un especial cuidado por los más desfavorecidos. Y estos son valores que integran nuestra cultura, aunque hayan sido secularizados. Es decir, secularizado significa un valor que originariamente era sagrado, que ha perdido su raíz, su origen de trascendencia, su origen sacro, pero se sigue manteniendo como valor. Entonces, muchos de los valores que nosotros tenemos son valores judio-cristianos secularizados. Y por otro lado, el derecho romano. Cuando Jesús dice, en cambio, en el Islam, esto no ocurrió, es decir, no se llegó por la evolución de esa cultura, no se llega a la Ilustración, yo creo que tiene que ver con este otro tercer factor, el derecho romano, la separación Iglesia-Estado. Separación que también, una de las preguntas anteriores decía, bueno, ¿por qué se hicieron tan prontito, se juntaron, no? Pues yo no sé si eso fue un acierto o un error, eso ya cada uno tiene que interpretar la historia de alguna manera. Ahora, es muy poco evangélico. En un determinado momento a Jesús le dan una moneda porque le quieren poner ahí en un brete, en una situación difícil, y dicen, bueno, ¿tú qué crees? ¿Que se deben pagar impuestos a los romanos o no? Y daos cuenta que esta pregunta se la hacen en un momento en el que había muchos pobres, había una minoría de personas que vivían muy acomodadas y una inmensísima mayoría no que eran de clase media ni de clase baja, que eran de clase muy baja. Entonces le preguntan, bueno, ¿entonces qué? ¿Pagamos a los romanos que nos están oprimiendo? Y Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, ¿la monedita de quién es? ¿De quién tiene la cara? ¿Es la cara del César? Pues se lo damos al César. Ahora, lo que no le podemos dar a César es algo que solamente le corresponde a Dios, que es la adoración. Entonces, a César no le vamos a adorar, le vamos a pagar los impuestos. Entonces, el cristianismo, que esto también se ha criticado mucho, no es un nuevo sistema político. Para eso está Roma, para eso está la política. No es una transformación de la política, es una transformación del hombre. Y esto es el germen que seguramente atrayese en un primer momento tanto a aquellos paganos que tenían a lo mejor mucha política rodeándoles, pero que tenían muy poca transformación de su vida personal. Entonces, esa distinción, esa separación de lo religioso de lo político, que siempre ha habido en la época medieval, por lo menos, siempre ha habido una tensión, pero ha habido separación, mutuas influencias, pero siempre esa separación, ¿no? Conflictiva, muchísimas veces, ¿eh? No me puedo extender mucho, pero si pensáis en el Imperio Romano, se divide en un bloque, está el mundo bizantino, el mundo oriental, y por otro lado el Imperio Romano de Occidente. En el Imperio Bizantino, el emperador va a ser el que va a partir el bacalao, herederos de Constantino. Mientras que quien va a partir el bacalao en la parte occidental del imperio va a ser el Papa. ¿Por qué? Porque las estructuras políticas imperiales se disgregan. Entonces, esa relación Papa-emperador ha sido siempre muy conflictiva, pero ha existido. Y en el mundo islámico quizá no tanto. José Antonio Camacho pregunta
no podemos decir que el Dios de los cristianos es un invento más de la mente humana como lo fueron los dioses anteriores. Bueno, ahí veremos cómo, por ejemplo, en la época, si a alguno le apetece seguir viendo o estudiando este curso, pues como en la época contemporánea, fruto precisamente de esa aventura del pensamiento, pues van a surgir pensadores que van a decir, no es, como por ejemplo Feuerbach, va a decir, no es el hombre el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sino que los dioses han sido creados a imagen y semejanza de los hombres. Es decir, es un invento de la mente humana. Freud dirá que es una necesidad, la necesidad de tener un padre que nos proteja, que nos cuide. Marx dirá que es el opio del pueblo. ¿Podemos decir que es un invento más? Hombre, lo podemos decir. Ahora, es tan sencillo como un sí o un no. Quizá lo más importante en este caso, tanto para afirmarlo como para negarlo, serían las razones que demos a favor de esto, ¿no? En concreto, el cristianismo surge después de la Pascua de Resurrección. Claro, uno puede decir, es que la resurrección es imposible. Luego, como la resurrección es imposible, Jesucristo no resucitó. Bien, entonces, ¿cómo explicamos ese poder que es capaz de transformar la vida de las personas? Es puro subjetivismo, es decir, la religión, el cristianismo, cualquier otra, es puramente un invento de la religión, perdón, de la psique humana, como puede explicar, por ejemplo, Freud, o hay una realidad trascendente a esa psicología, a esa eh, antropología. Pues yo creo que ahí la respuesta tiene que darla cada uno, tiene que contestar, y ya os digo, pues desde el punto de vista de la filosofía son múltiples respuestas que se han dado. Preguntan en el chat, ¿queda algo del gnosticismo en el pensamiento actual religioso o no? Sí, sí, por supuesto, sí. El gnosticismo era una forma de pensamiento muy inspirada, muy enraizada en el platonismo, especialmente el platonismo hellenista, en lo que se llamaba el neoplatonismo. Y este neoplatonismo, además del pensamiento de la visión de Platón, que si recordáis lo que hacía Platón era considerar que había un mundo de las ideas que era perfecto y luego había un mundo material que era muy malo, pues a esta visión metafísica de representarse la realidad añadieron elementos religiosos. Entonces hay un gnosticismo judío, pero hay también un gnosticismo cristiano. Entonces para el gnosticismo, digamos, la forma de salvación consiste precisamente en ascender de la materia, que es mala, que es absolutamente corrompida, como pensaba Platón, y por supuesto los neoplatónicos, y ascender al reino del espíritu puro. Y para eso hay toda una serie de pasos que nos permiten o que nos ayudan a salir de la caverna. Entonces sí que sigue habiendo, por supuesto, corrientes de pensamiento, ya os digo, pensamiento muy cercano a las experiencias místicas, a experiencias religiosas, que a algunas personas les parece interesante, y sí, incluso en la literatura, ¿no? Cuando el Código Da Vinci y todos estos, pues, nos trasladan una visión de incluso un cristianismo de los orígenes de carácter gnóstico y demás, sí. Bueno, perdonáis también que, sobre todo los que habéis hecho respuestas así más en último momento, ha ido muy rápido. ¿El derecho romano fue vehiculizado por el cristianismo? Sí. Toda, en términos generales, vamos, quizá un jurista podría argumentar mejor que yo, pero en términos generales yo creo que toda la cultura, bueno, toda, lo que nos ha llegado a nosotros, de la cultura griega, de la cultura también latina, ha sido vehiculizado, me gusta esa palabra, mediatizado, digamos, por el cristianismo. El cristianismo lo ha reabsorbido, lo ha asimilado y lo ha transmitido después a la posterioridad.
Bueno, Javier, en el chat de sí, YouTube hay una persona que ha preguntado qué tiene el cristianismo realmente de platonismo, una respuesta que nos sí. ha respondido más o menos sobre la marcha. Y después Alicia Gil también ha preguntado qué filósofos había en tiempos del Antiguo Testamento. Bueno, empiezo por la segunda. Es que el Antiguo Testamento abarca una extensión tan larga de tiempo que es difícil contestar. Ahora, dentro del pueblo judío, que yo sepa, no hay un pensamiento que nosotros pudiéramos llamar hoy día filosófico. De esto dedicamos una clase entera, bueno, no entera, pero una buena parte de una clase, a hablar de la influencia de la filosofía oriental en la filosofía occidental. Y si había habido un pensamiento filosófico antes de los griegos. Es un problema amplio para contestar. Yo diría que el pensamiento judío en términos generales del Antiguo Testamento, si tiene una parte filosófica, es una parte que se refleja en los libros que se llaman sapienciales y que en todo caso encajaría en la sabiduría práctica. Es decir, no hay una filosofía en cuanto a concepción del mundo o a una antropología filosófica, pero sí hay una sabiduría práctica, una sabiduría moral. Ahora, el enfoque sería muy distinto de lo que podemos encontrar en Grecia y me perdonáis que no entre más en esto porque sería un tema bastante largo. ¿Qué tiene el cristianismo de platonismo? Pues muy buena pregunta. A ver, el cristianismo se elabora en una época en la que, como veíamos al principio de esta clase, el judaísmo, el mundo, no solamente el judaísmo, el mundo cultural estaba ampliamente helenizado. Y el lenguaje en el que se escribe el Nuevo Testamento no es hebreo, se escribe en griego. Entonces, hay algunos conceptos que nos suenan mucho a pensamiento griego. El Evangelio de Juan nos dice que en el principio era el logos, pero también el apóstol Pablo nos dice que lo visible fue hecho a partir de lo invisible. Es decir, las cosas que se ven fueron hechas a partir de las cosas que no se ven. Y eso no suena, a mí por lo menos, me suena bastante a platónico. Eso no sé si es solamente un aspecto, digamos, expositivo, lingüístico, pero a lo mejor hay aspectos más profundos, que igual eso ya merecería también responder a esta pregunta una clase completa. La cuestión es que el platonismo se infiltró, entró de lleno en el cristianismo. El próximo día vamos a ver un filósofo, un pensador que fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona está muy influido por el pensamiento de Platón. Si os acordáis, en la filosofía medieval, os ponía la diapositiva al principio, se divide en dos bloques. La filosofía patrística está impregnada del pensamiento de Platón. O sea, cuando los filósofos, los primeros pensadores cristianos, tienen que utilizar una filosofía para rebatir las críticas que están haciendo, la filosofía que van a utilizar preferentemente es una filosofía de corte platónico. Y entonces, muchos elementos del platonismo se metieron dentro del cristianismo. Para bien o para mal, eso ya cada uno que lo valore. Porque sirvieron para defender la fe, pero también para hacer pasar por cristiano, para hacer pasar por bíblico, para hacer pasar por revelación divina, cosas que no lo eran. A mí me viene, por ejemplo, el mismo concepto del cuerpo, la sexualidad. En ningún lugar de la Biblia se dice que la sexualidad sea una cosa negativa o sea una cosa mala. Y sin embargo, pues a través de los siglos se ha ido metiendo esa idea platónica de que el cuerpo y que la materia es mala, y esto es una idea que de ninguna manera pertenece, lo veremos un poco en la próxima clase también, no es una idea que sea cristiana, es una idea que es puramente platónica. Esto y otras muchas cosas. O sea, que es verdad que dentro del cristianismo, dentro de la historia del cristianismo, se ha filtrado mucho de filosofía platónica. Y el problema es hacer pasar por cristiano algo que pertenece al mundo
pagano, al mundo de la filosofía de Platón, al mundo del gnosticismo. Y no solamente con Platón, ya que tenemos esta diapositiva delante, pues luego también lo digo y me aprovecho un poco de vuestra paciencia. Lo mismo ocurre con la escolástica. Muchas cosas que entran en el pensamiento occidental y que después se quedan ya de por vida, que no son cristianas, que son de Aristóteles, nos van a entrar dentro de la cultura cristiana y se van a quedar, pues eso, pues con la idea de que Dios es el principio, el acto primero, la causa primera del universo. Y esta causa primera, dice Santo Tomás, todos entienden que es Dios. Todos entienden, los griegos y Aristóteles entendían que era Dios. Pero ¿es eso lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Es eso lo que dice el Antiguo Testamento? Pues yo creo que no. La idea de Jesús, Jesús nunca habla de Dios como causa primera del universo. Jesús habla de Dios como Padre, que es una cosa muy distinta. Una cosa es la causa primera y otra cosa es ser Dios. Entonces, estas infiltraciones de cristianismo y filosofía son muy enriquecedoras, pero también tienen no sé, sus riesgos o sus aspectos negativos. Bueno. No sé si hay alguna cuestión más. Bueno, por parte del chat de YouTube, muchos te felicitan por la clase, les ha gustado bastante. Incluso una persona, Jean-Pierre Coutellier, habla desde Francia, que le ha gustado mucho la clase. Y eso, que enhorabuena por la exposición de parte de todos. Y preguntas ya no tenemos ninguna más. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra paciencia y aquí estamos en Aula Dade.